El otro ámbito de actuación Urchain pues son los medios de comunicación y a televisión, pero no ofendo programas foscos que sí, que en lo mellor de los casos pueden despertar el tipo de curiosidad, mucha gente que lo veiga, ¿no? Pero yo más que más programas enfilatos a la gent joven, especialment aos ninos, lo que fa falta de verdad muñacos animatos en aragonés. Yo, a verdad que no le digo moito sentido a una televisión autonómica si no a lo menos capaz de privar de promocionar pues as dos luengas más minoritarias de Aragón. Bueno, yo me pienso que las nuevas tecnologías son muy importantes, bueno, en la vida de todos, pero son muy importantes en el caso de las luengas minoritarias. Son una oportunidad y, bueno, por esa razón también, pues, como conocedor de esas tecnologías y conocedor del aragonés, pues he mirado de trabajar en eso. Veo que hay una oportunidad pues, de cara a ahí fuera, pues hay una oportunidad de visibilidad. Fa más fácil que a gent, que a resta de la sociedad conozca la existencia del aragonés. Pero de cara a dentro hay una oportunidad de concienciación lingüística. Los parladores se han de ver reflectados también en las cosas, bueno, en las nuevas tecnologías, en las cosas que se emplean en la vida moderna, para sacar esa imagen de que el aragonés no vale eso que para aspectos rurales de la vida, para aspectos antiguos, tradicionales. No hay una luenga tradicional. El aragonés puede estar empleada en las nuevas tecnologías y puede ser apta a la vida moderna. Y soy un poco una de las avantallas de las nuevas tecnologías que bueno, se dan en todas las luengas. Pero, antiparte, en el caso del aragonés, aunque la comunidad lingüística ye fragmentada de todo, ye muy espardida y no puedes trobar núcleos importantes de parladores del aragonés, las nuevas tecnologías y sobre todo la internet social de estos darrers años ha permitido que se faigan comunidad de parladors. Comunidad, una persona d'Ansó, que charra en sotano, como ha sentido a su mai, puede escribir, puede comunicarse con uno de Hecho, con uno de Chistén, con uno de Bielsa, pero también con uno de Zaragoza que aprendió aragonés. Conoce millor el aragonés patrimonial, en comunicarse con él, y una comunicación que no es completa, no es la comunicación que podamos tener en el mundo real, pero sí que permite que nos conozcamos mejor. Permite hacer en realidad una comunidad que hay una cosa que no tiene el aragonés. Las nuevas tecnologías dan esa oportunidad, pero para dar cuenta que las nuevas tecnologías, en conjunción con grandes empresas que tienen intereses económicos grandes y que, por ejemplo, pues, tienen una tecnología cerrada, no dan tampoco guaires oportunidad a las luengas chicotas, porque no hay mercado. Eso es importante. Y en los darrers años, una cosa bien importante al aragonés y a otras luengas chicotas ha estado el crecimiento de la cultura del software libre y del conocimiento libre. Y eso nos independiza das necesidades o de los estudios de mercado que puedan hacer estas empresas y ha feito posible en los darrers años, por ejemplo, que contemos con una enciclopedia que ya en construcción en aragonés, como la Wikipedia. Nos permite tener tecnología feita para el aragonés, como un traductor automático, como un corrector ortográfico. Y esto ya es posible porque estas tecnologías se basan en código libre, en software libre. Y hay gente que lo mete a disposición de la comunidad. Esto fa que no se haya de hacer un diseño específico del aragonés, sino que se puede aprovechar el trabajo de otras personas que no se habrían feito a express para el aragonés. ¿Vale? Pero gracias a esta idea de software libre es posible emplearlas. O papel que ha jugado el aragonés en el siglo XX,
sobre todo en lo que fa a los medios de comunicación, y estado bien radiu, porque no ha contado con un refirme institucional. De todas trafas, yo sí que me faría yo de diferenciar dos etapas o dos partes, que la una sería desde el principio del siglo, dica los años que poquito a poco se principia a hacer un movimiento de recuperación del aragonés, y desde que se produjo este fenómeno dica final de siglo. En esa primera época, o papel que tiene el aragonés en los medios, sobre todo, las colaboraciones y las aportaciones que fan una pila de autors y de escritors en revistas y en publicaciones periódicas del Alto Aragón, de Chaca, de Voltaña, de Benás y de una ripa de lugares que tienen chicotas publicaciones, y que sobre todo tiene un foco fundamental que en graus alrededor de esa playa de autors arroclados alrededor del Ribagorfano, que gracias a esa publicación pues darán salida a la suya lengua. Son chen como Damaso Carrera, pues achuntarán a otros como Cleto Torrodellas y mucha chen más, y también lo harán en el Heraldo Ribagorfa, una otra publicación que plegaba en Ribagorfa y que también prueba función en la comarca de Sobrarbe, y aunque publicó Leonardo Escalona u otros autores. También cal entender el Alto Aragón de aquellas envueltas, que era una sociedad pro-rural y ya plegada en el sector primario, y que no tenía una función de servicios ni de cosa a la vez, cal meterlo en su contexto histórico y mismo socioeconómico. Como decía, toda esa chen que se arrocla también más que más son a suya función comunicativa y literaria. No había una función, por ejemplo, fuera de el caso muy concreto, me viene ahora en todo pueblo una colaboración de un señor de Nofito que escribió en aragonés en el periódico La Tierra de los años 30, concretamente en el 34, que fue una colaboración en forma de epistolar para hacer ver en comunicación en la que a suya val se mantenía durante tantos siglos, y con esa intención de hacer una radiz con la suya tierra lo hacía en aragonés, pero por un regular siempre son estados chen que escribían con una fin comunicativa. En el caso también de Liberto Garcés en La Tierra, u de tantísima trachen como Bremundo Méndez y Marcelino Gambón, de toda esa chen que miraba de escribir con la intención de que esas publicaciones tenesen salida, porque tapada a la vez a chen que publicaba volúmenes en aragonés, volúmenes sueltos, libros, y era bien radida. Y el caso de Barcelona, toda esa chen emigran que marchó a Barcelona, en el Centro Aragonés de Barcelona, que siempre se ha publicado su boletín, pues ha tenido bella colaboración de chen que es relacionada con el aragonés, como con Avales Privato Cajal, o también oficios aragonesistas y nacionalistas aragoneses que fundó partidos en Barcelona. En la revista aragonesista El Ebro había una ripa de treballos o de artículos o cuentos basados en anécdotas locales que escriben en aragonés, y nada más de diferentes puntos de dominio lingüístico, como la vosfense, que era la Huesca Vicente Tobeña, o Vicente Barros, o propio Cleto Torrodellas, o de Atrachen, que desde fuera también influenciados por el interés que viva en Cataluña por recuperar a suya lengua y cultura propias, pues vidon que cale va desde la distancia que cale va a hacer o mismo en bella mida con a suya lengua propia. Y también desde Zaragoza, en revistas como Aragón, Dosipa, pues también acullían artículos o colaboraciones en aragonés. Y mismo también en periódicos decanos, como yo caso el Heraldo Aragón, ya en los años 40, o gran maestro y escritor Pedro Arnal Cabero, probador mino, colaboraba y lo hacía en aragonés. Tanto colaboraciones íntegras en esta lengua, como también que tenían una presencia pro gran. O sea que había un recorrido histórico y también de muchos otros autores y publicaciones
ya considerable y que caldría mirar de investigar más y de estudiar. Y como digo, poquet a poquet, pues de pasados prous años, hemos veyendo como en periódicos, como he dicho, como el Heraldo, pues aculliban en los años 40 y mesmo antes artículos en aragonés y de hecho prou reconocida y a saber lo de afamada, como está el caso de Arnal. Y todo esto, como digo, más que más, a fin de toda esta chen, era una fin literaria, es decir, no era para comunicar noticias o para comunicar sucesos, sino más bien como una fin literaria para mirar de dar salida a las suyas producciones, porque tapaba a la vez l'Alto Aragón pues no disponía de una cultura como tan desarrollada ni industrializada, ni que valorase a suya cultura y lengua propias como puede estar ahora, y eso que encara ahora pues encara falta prou conciencia para dar ese paso. A segunda época en la que yo dividiría o siglo XX ye dende os años 70 en que se publican las primeras obras como Sospiros del aire de Francho Nagore, Uno de Ixef morir a mi voz de D'Angel Conte, en la que ese movimiento de recuperación también ve prioritario y fundamental que cal prevar de que el aragonés arribe a la chen, y una de las formas de arribar a la chen y por medio de los medios de comunicación. A la vez esa prioridad pues, con las midas y las posibilidades que tenía en aquellas envueltas y ese movimiento, pues se mira de hacer publicaciones nuevas que se achuntan a toda esa pallada de revistas y locales y mismo comarcals que publicaban en aragonés en las diferentes vals y localidades. Así nace en el año 78, inventado en la Consellería de Aragonesa, se principio a publicar la revista Follas, siguiendo esa trayectoria de que los autores continúen publicando en dos suyos lugares, estar esa finestra abierta de dar salida a esas publicaciones, pero también de dar información sobre la cultura que se feba alrededor y en aragonés. Años después se achuntaría también Lorache de Oliva de Ofanes del Aragonés y también Ospillo de Nogara. Estas son las tres, digamos, entre cometas monográficas que siempre han publicado íntegramente en aragonés. Pero también existen otras que, si no hay íntegramente en aragonés, sí que acuyen pro, según les envíe, aportaciones en aragonés. El caso de la revista Rolde, de Rolde de Estudios Aragoneses, y de atrás que como Siete Aragón, que tenía una ripa de años una sección ficha en aragonés y mismo un cuadernet, o Rayón también, y se ha mirado de continuar a Orache, y también pues en dos lugares pues afortunadamente en Caragüe han nacido nuevas publicaciones como Visas de lo Subordán en Hecho, l'Alcaue en Chistén, en la Val de Chistau, que siempre gozan de publicar íntegramente o parcialmente en aragonés. Y es una herramienta a saber lo que buena para dar a conocer la lengua, y también que en buena medida os fablados pues continúen viéndola útil y viendo que puede hacer honra para comunicarse de una ripa de cosas. Por lo que fa a la presencia de l'aragonés en la Corporación Pública de Radio Televisión Autonómica Aragonesa, cal decir que esta nació no fa guaire, en los primeros años del siglo XXI, después de buena cosa de prebatinas y muy tachen dentro del mundo de recuperación tanto del aragonés y en buena medida también de catalán charrado en Aragón, lleva en ese ente a posibilidad de que las lenguas propias aragonesas tenesen un puesto digno y que saliesen lo menos hormino y fuese un medio de normalización de las lenguas propias. Más ni menos después ya de una década de tener una radio y una televisión públicas propias de Aragón, la situación del aragonés sinceramente por negativa, porque no había garra programa en aragonés, ni sobre el aragonés, ni de cultura aragonesa, ni cosa referida a la lengua aragonesa. Más ni menos, como siempre, casi todo que se ha feito alrededor del aragonés, por la carencia y por la manca de una
adulla pública y de una potenciación de la administración pública aragonesa, sempre recaiu tot en los mismos miembros, que los miembros son los de H&D, el asociacionismo privado, o de otros ámbitos que no son la administración. A la vez, esa carencia de tener unos medios de comunicación propios también los cubría la vida privada, digamos. En ese caso ya, en los 80, por ejemplo, en Zaragoza ya se hacía un programa que se llamaba Fabla Popular, que miraba pues, a través de charla en aragonés, dar a conocer más que más la lengua, y seguirá y estado siempre o casi siempre a fin de muchos programas y de muchas colaboraciones en prensa, de mirar de dar a conocer la lengua para que la sociedad emprenga nota, en siga más concienciada y a la vez pues llega una masa social más favorable, más proclive a mirar de recuperar a nuestra lengua. Y pues también ese años 80, concretamente el propio año 80, en Radio Huesca, siempre empecé a hacer, a instancia del Consejo Federal Aragonesa, un programa semanal que se hacía los sábados en aragonés, que se llamaba Charramos, y que tenía una durada de 20 años, o sea, tenía una continuidad en el tiempo y era un referente en esos años que no había cosa, ni teníamos internet, ni el acceso al aragonés, y era más bien radio, pues era una herramienta a saber lo que es buena para poder conocer el aragonés, sentirlo y hacer una mena de, digamos, también de socialización, de mirar que ese micromundo pues es una mica más amplio que no parece. También años después se han achuntado otros programas, tanto en radios, podríamos decir, libres, aquí mismo en Huesca, en Radio Casco Viejo, se hacía un programa íntegro en aragonés semanalmente. Se han mirado de hacer otras prebatinas también en Huesca, que encara no han fructificado, y también desde otros puntos, desde Andorra, en Teruel, desde Zaragoza con Radio Topo y Fendorella. Siempre se ha quisto mirar de inventar programas en aragonés, y también lo que es más importante, no charlar siempre en aragonés. En este pequeño país europeo llamado Aragón, el sumo hacedor de opinión pública durante más de un siglo ha sido el que en su mancha ponía Diario Decano de la región aragonesa. Este periódico, que obviamente estamos hablando del Heraldo de Aragón, nunca encontró una competencia en ninguno de los otros medios de comunicación que hubo, hasta una mínima expansión a partir de los años 50 de la radio, pero otros periódicos, como El Noticiero, vinculado al arzobispo, o Amanecer, Lucha, ahora Diario de Teruel, o Nueva España, ahora Diario del Alto Aragón, eran prensa del movimiento y su tirada era pequeñísima. Yo tuve la oportunidad de trabajar un año entre Televisión Española y Antena 3 en Diario 16 y tampoco le hacíamos competencia, y sigue sin hacérsela ni siquiera el periódico de Aragón. Heraldo de Aragón es un medio periodístico, pero que responde, por un lado, a un clientelismo en el cual la cultura aragonesa y, por supuesto, nuestro propio idioma está basado en ciertos criterios simbólicos, costumbristas y prácticamente folclóricos en cuanto a línea editorial. Y en cuanto a línea económica, siempre ha pertenecido a burguesía española, a burguesía zaragozana, a burguesía aragonesa, pero que tenía mucho más que ver con el rancio abolengo de la burguesía española y de la nobleza y retraso, como siempre mucho más pendientes de lo que dice Madrid, de la voluntad de los propios aragoneses. El periodismo escrito, con la expansión de la radio y cuando se empezó a hacer algo de radio en Aragón y para Aragón, esa radio tuvo un crecimiento muy lento, y por supuesto la asignatura pendiente, a pesar de que por fin tenemos televisión autonómica, ha sido el desarrollo de la televisión. La expansión radiofónica importante no se dio hasta la muerte de Franco, con varios medios de comunicación, pero que nunca le han prestado apenas la atención debida al aragonés. En cuanto a los proyectos de televisión, son miles de batallas que, por suerte o desgracia, las he vivido todas, de proyectos de televisión autonómica. Desde el primer gobierno que hubo ya autonomía, presidido por Santiago Marracó, ahí con Bada de consejero sí que se llegaron a publicar, tanto en catalán de Aragón como en aragonés, publicaciones. A partir de ahí, los gobiernos han hecho caso omiso de esta realidad social, de esta realidad cultural, que es nuestro propio idioma, porque es insisto, la única lengua propia
Actualmente en la televisión autonómica se están haciendo pequeños intentos. Esto está prácticamente empezando, pero es un factor de desarrollo. Hay que alabar programas, como bien dicho, asesorados por Manuel Castán de la Academia del Aragonés, de manera general, o de colaboradores eventuales como el propio Carlos Abril, que ha vivido y ha dedicado su vida al aragonés como presidente y a veces fiador del Cabildo Formante del Aragonés. Poco a poco se van haciendo cosetas. Y luego lo que podamos hacer cada uno de los profesionales a nuestro nivel particular, que en general es bastante poco. En cuanto a la programación que debería tener la televisión autonómica, debería haber una parte de los informativos que fuera de raso en aragonés, como respeto para los aragoneses hablantes, y desde luego por las mañanicas, igual que estudiamos inglés, pues un curso de aragonés que cualquier persona aragonesa desde su propia casa, mirando el altarcico que significa el televisor del Cuarto Estar, pues pudiera recuperar esa manera de decir, anda, pues esto ya lo decía yo cuando era joven o cuando vivía al pueblo.